Las etapas de la Revolución Mexicana son aquellos periodos en los que los historiadores han llegado a un consenso para poder dividir este movimiento histórico de principios del siglo XX. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que inició el 20 de noviembre de 1910 en el territorio de México. Para muchos historiadores está catalogado como el conflicto armado más importante de la historia de México, marcando sin duda el fin de los gobiernos del siglo XIX y poniendo a México a la vanguardia de los procesos sociales del siglo XX. En tiempos de la colonia existieron muchos pueblos que pudieron conservar ciertas propiedades comunales. De forma genérica se les llamaron como ejidos. En el año de 1856 existió la Ley Lerdo, en la cual se declararon como baldías muchas propiedades de tipo corporativo. Particularmente podemos mencionar la de las iglesias y también la que tenían muchas comunidades indígenas. El porfiriato, entre los años de 1890 y 1889, el gobierno de Porfirio Díaz pudo disponer de todas las tierras comunales, que terminaban convirtiéndose en parcelabres. Los propietarios nuevos, como no estaban acostumbrados a las propiedades privadas, terminaron siendo estafados por tanto funcionarios como también por particulares. El resultado de esto fue mucha población del tipo indígena que se quedara sin posesión de tierras y tuviera que buscar empleo en alguna de las haciendas que había muy cercanas. Porfirio Díaz, siendo un mestizo oaxaqueño, el cual tuvo la oportunidad de poder destacarse en los ejércitos liberales, hizo combates contra diferentes grupos de tipo conservador y también hasta pudo participar en la conocida intervención francesa, quien habría asumido el poder de la presidencia de México desde el año 1876, posteriormente al triunfo de la rebelión de Tultepec y finalizando su séptimo mandato en el año de 1910, posteriormente en una dictadura que tuvo una duración de hasta 34 años. Para los últimos años de su mandato, Díaz ya no contaba con mucha credibilidad, por lo tanto muchos de los pequeños grupos rebeldes que se estaban formando en ese tiempo empezaron a dar golpes de estado, golpes económicos, golpes políticos y golpes sociales. Aunque Díaz había anunciado que no se postularía a la reelección, finalmente lo hizo y desató la revolución que duraría al menos 10 años y en la que participaban todos sus líderes acabarían asesinados. Uno de estos líderes fue Francisco I. Madero, el cual cuando se estaba haciendo la campaña fue detenido y acusado de rebelión. Mientras estaba en prisión se realizaron las elecciones que dieron por ganador a Díaz. Posteriormente Madero fue liberado con prohibición de salir de San Luis Potosí, pero escapado a Estados Unidos. Eso, al escapar Madero a Estados Unidos, lanza el plan de San Luis Potosí, llamado a la rebelión nacional. El plan de San Luis consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales. Desconociendo a la reelección de Díaz, él asumiría la presidencia provisional. Además proclamaba el principio de la no reelección. Madero se comprometía a respaldar las obligaciones gubernamentales contraídas antes de la revolución, a ser escrupuloso con el uso de los fondos públicos, así como también al restituir a los campesinos las tierras que se les habían arrebatado por las haciendas, por el abuso de la ley de terrenos baldíos. La fecha para dar inicio al levantamiento fue designada para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. A las zonas con menos comunicación con las grandes ciudades deberían de iniciar desde un día antes. Este documento debería ser distribuido mientras tanto de forma discreta, siendo una de las pocas revoluciones con una fecha y hora establecida. En su paso por Estados Unidos, Madero comenzó a planificar un movimiento revolucionario. El 20 de noviembre de 1910 comenzaron los levantamientos. El 14 de febrero de 1911, Madero volvió a México e invadió Ciudad Juárez, lo que hizo que Díaz suspendiese las garantías constitucionales. Al movimiento de clase media democrática se sumaron las clases obreras y campesinas, representadas por Emiliano Zapata y Pancho Villa. El gobierno de Díaz se sintió presionado, así que removió a todo su gabinete e impuso una norma que impidiese la reelección. Para las tropas de Madero esto fue insuficiente, así que se tomaron las hostilidades. Se tomó de nuevo Ciudad Juárez el 10 de mayo, mientras que Zapata tomó a Cuernavaca el 21 de mayo de 1911. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció y se exilió en Francia, donde moriría en 1915. 4 años después de su exilio, asume el mando provisionalmente Francisco León de la Barra. El ministro de Exteriores, Francisco León de la Barra, al asumir la presidencia y formar un gobierno de unidad nacional que fracasó y terminaron haciendo elecciones donde Madero se impuso con el 99% de los sufragios. La llegada al poder de Madero trajo muchos cambios sociales, como la ampliación del electorado y el fin de la reelección inmediata, que hoy se mantiene. Las clases medias llegaron a altos cargos como gobernaciones, pero los campesinos y los obreros quedaron relegados. El 18 de agosto, Francisco Madero y Emiliano Zapata se reúnen en Cuautla para tratar el problema agrario y al no recibir respuestas ni resultados, Zapata toma a traición los actos de Madero y el 28 de noviembre Emiliano Zapata lanza el Plan de Ayala,
desconociendo a Francisco y Madero, exigiendo una reforma agraria. Pero antes de esto, el exprofesor y periodista Paulino Martínez, con ayuda de Policarpo Rueda y Francisco Guzmán, redactó y dio a conocer el Plan de Tacubaya el 31 de octubre de 1911. Su objetivo era secundar el Plan de San Luis, para resolver de inmediato el problema agrario. En su contenido se declaraban nulas las elecciones, se declaraban disueltas las cámaras del Congreso de la Unión y se proclamaba a Emiliano Vázquez Gómez como presidente de la República. La rebelión no tuvo éxito alguno, los hermanos Vázquez fueron exiliados del país. Por su parte, Paulino Martínez se unió al zapatismo. De esta forma comenzaron los movimientos contrarrevolucionarios. El 25 de mayo de 1912, el plan de la empacadora, también conocido como Plan Orozquista, fue un pacto realizado en México por Pascual Orozco. Se trataba de un documento extenso con múltiples críticas. El gobierno de Madero, y con un importante programa de reforma política agraria y obrera, mucho más avanzado y balanceado que los planes de San Luis Potosí, Tacubaya o Ayala. Más tarde, varias de las reformas expuestas en el plan fueron plasmadas en la Constitución de 1917. Casi al terminar el año, el 16 de octubre de 1912, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, se levantó en armas en Veracruz, secundado por algunos militares de aquella zona. A pesar de creer que con su apellido obtendría el triunfo y manifestaría abiertamente que su lucha era contra la nefasta administración surgida del movimiento revolucionario de 1910, muy poca gente acudió a su llamada, enfrentándose a Madero y al propio Emiliano Zapata, su antiguo aliado. Rápidamente el gobierno se desestabilizó y se suscitó la escena trágica, que fuera un golpe de estado que acabó en 10 días. Comenzó como una rebelión donde se pretendía liberar a los porfiristas. Bernardo Reyes y Félix Díaz, ya liberados, se desplazaron a la capital a conseguir más apoyo, pero Madero se confió de que lo tenía. El general Victoriano Huerta firmó el pacto de la Ciudadela con Díaz para apresar a Madero y darle la presidencia a Díaz. Aureliano Blanque apresó al presidente Madero y al vicepresidente Suárez, y el Congreso aceptó la renuncia de ambos. Asumió la presidencia el secretario de Gobernación, Pablo Lascurra, que a su vez nombró a Huerta para el mismo cargo y renunció, quedándose así con la presidencia. El 22 de febrero Madero y Suárez fueron asesinados mientras eran encarcelados a la cárcel, siendo de inmediato que Victoriano Huerta tomó el gobierno del país con un mando totalitario. El gobierno de Huerta acabó con las reformas democráticas y se puso estabilidad al país, entablando relaciones estrechas con Estados Unidos. Tuvo al Congreso en contra, así que lo acabó disolviendo. Huerta no logró el apoyo del presidente estadounidense Woodrow Wilson, que le pidió realizar de elecciones libres sin su participación. En ese momento, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, era de los pocos que estaban en contra del gobierno de Huerta. Ante la ruptura del orden constitucional, el Congreso estatal le otorgó poderes para organizar una fuerza militar y recuperar la democracia del país, y se proclamó el Plan de Guadalupe. Fue un documento redactado el 26 de marzo de 1913. Pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido, y anunciado la convocatoria de las elecciones una vez que la paz había sido restablecida. Fue firmado en la hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913. Por Venustiano Carranza, quien repudiaba al gobierno golpista de Victoriano Huerta, acusándolo de traición contra Francisco y Madero. Se desconocían los tres poderes federales y a los poderes locales que no aceptaban el plan. Los sublevados nombraron combate en jefe del primer ejército, que se denominaba constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza. El texto establecía que al entrar a la capital del país, Carranza, o quien hubiese sustituido el mando por razones necesarias, se encargaría del poder ejecutivo el periodo para convocar elecciones. Este plan sufrió algunas modificaciones, entre ellas la del 12 de diciembre, que consideraba también la obligación de convocar elecciones para celebrar un congreso constituyente. Se formó el ejército constitucionalista, que dio inicio a la revolución constitucionalista. Comenzaron a revolucionarse muchos estados de la Unión y el país se desestabilizó. Para esto, el 23 de junio de 1914, en vísperas, el general Ángeles retiró las piezas de artillería de sus posiciones originales y las reemplazó en sitios imperceptibles y muy cerca de las líneas defensivas de los federales. Los últimos 3 días convenció a los huertistas de que ya tenían definidas sus posiciones. El disparo de un cañón a las 10 de la mañana a punto anunció el inicio de la batalla. Los villistas avanzaron por 4 puntos cardinales, intentando arrebatar a los federales sus posiciones de Bufa, El Grillo, La Serpiente, Loreto y el Cerro de la Tierra Negra. 40 cañones, 28 por el norte, 12 por el sur, entraron en acción al mismo tiempo para apoyar el despliegue de la infantería, que asediaba
presurosa por los cerros que rodeaban a la ciudad. La artillería de Ángeles inició fuego sobre los bastiones federales ubicados en los cerros. Villa lanzó el ataque de caballería e infantería contra las defensas que protegían la ciudad, contra el pesado fuego de las ametralladoras y contra la artillería bien alineada. La división fue ganando territorio inexorablemente. Las pérdidas de Villa fueron cuantiosas, pero la artillería de Ángeles atrajo fuego deliberado hacia sí mismas, para que las fuerzas atacantes pudieran avanzar. Tropas villistas irrumpieron en la ciudad desde la estación del ferrocarril, pero fueron repelidos por el general Benjamín Argumedo y los llamados Colorados. Sin embargo, ante el empuje de los villistas, Argumedo tuvo que retirarse de la contienda y huyó con sus tropas hacia la hacienda de Trancoso. 20.000 hombres de la división del norte se movían en completa armonía bajo la dirección de Ángeles. El general había logrado la perfecta conjunción entre la brigada del ejército villista, la artillería obrando en masa, escribió Ángeles, y con el casi exclusivo objeto de evadir y neutralizar las tropas de la oposición que deseaban conquistar la infantería, y está marchando resueltamente sobre la posición en donde la neutralización se realizaba. Las granadas estallaban encima de un punto de observación. En medio del fuego de la fusilería, Ángeles tomó su caballo para cerciorarse del estado que guardaban los otros puntos de batalla. En cambio de Loreto, encontrando a Villa, en los cañones federales intentaban repeler a los revolucionarios. Sus tiros, sin embargo, eran insuficientes. Una granada explotó a escasos 3 metros de donde se hallaba Ángeles y Villa, observando el combate. El humo cubrió por algunos instantes a los jefes y a sus hombres. Cuando el humo desapareció, había varios cadáveres mutilados. Para mala fortuna no habían sido disparados por el enemigo. El proyector era villista, explotó en manos de un artillero que preparaba su lanzamiento para evitar que los soldados entraran en pánico o pensaran que el riesgo que corrían al manejar bombas. Ángeles gritó: "No pasa nada, hay que continuar sin descanso. Algunos sí tienen que morir, y para que nos moramos nosotros es necesario matar al enemigo". Fuego sin interrupción. Alrededor de las 2:30 se capturaron las cimas que dominaban la ciudad. A las 4 de la tarde cayó el Cerro del Grillo después de un rudo y sangriento combate, y a las 6 se abatió la posición de Bufa. Los federales iniciaron su retirada en forma desorganizada. Los villistas tomaron la ciudad desde 3 direcciones, y a pesar de sus grandes pérdidas, la superioridad numérica se impuso. Los federales rodeados trataron de encontrar una salida. Algunos cientos pudieron escapar hacia Aguascalientes, destruyendo las vías del ferrocarril a su paso, pero la mayoría murieron acorralados entre el fuego de enfilada y cruzado. Hacia las 5:40 de la tarde, el triunfo de la división del norte era seguro. El enemigo abandonaba sus posiciones y huía de manera desorganizada. Para esto, las tropas estadounidenses ya habían ocupado Veracruz en 1914, además de que los ejércitos del norte, los de Villa por el centro, Obregón por el oeste y González por el este, lograron dominar el país por 4 costados. El 15 de junio de 1914, el usurpador salió de la capital rumbo a Veracruz para abandonar el país luego del gobierno de 17 meses, y este mismo día los tratados de Teoloyucan fueron los documentos firmados en la localidad del mismo nombre, en el Estado de México, el 13 de agosto de 1914, entre los representantes del Cuerpo del Ejército del Noroeste, Álvaro Obregón, Lucio Blanco, que formaban parte de los ejércitos revolucionarios que se enfrentaron al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, comandado por Lauro Villar y representado por el mismo Gustavo Am Salas, José Refugio Velasco y almirante Otto P. Blanco, se dirigían a la armada del régimen usurpador, estableciendo las condiciones en que se verificaría la evacuación de la plaza de la Ciudad de México por el ejército federal y la disolución definitiva del mismo. El ejército constitucionalista ocupó la capital e impidió la entrada de las tropas de Villa. Poco después se convocó la Convención de Aguascalientes. El 1 de octubre de 1914 comenzó la Convención de Aguascalientes, con la participación de Carranza y los gobernadores. Aunque villistas y zapatistas no estuvieron presentes, uno de los objetivos principales de la convención era unificar a las facciones revolucionarias antagónicas, lo cual no se cumplió en su totalidad. Otro fue precisar los fines y alcances de la revolución, y con ello construir las bases de una convivencia social progresista. La convención se declaró soberana, eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Villa comandante del ejército convencionalista, que pronto se enfrentaría al ejército constitucionalista de Carranza. Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México el 6 de diciembre con un ejército de 60.000 hombres, mientras Carranza y sus seguidores se trasladaban a Veracruz.
Actualmente el recinto donde se llevó a cabo esta convención recibe el nombre de Teatro Morelos. Está ubicado en el centro histórico de Aguascalientes y en su última delante existe un museo con fotos originales tomadas el día de la convención. Carranza perdió el poder en la capital, que fue tomado por villistas zapatistas, que revoltados por el control del movimiento revolucionario tomado por Venustiano Carranza, por el rechazo de este a la convención de Aguascalientes, en la que participaban conjuntamente para construir un gobierno que terminara con el conflicto armado, así como por la poca atención otorgada al problema del reparto agrario, principal causa del levantamiento zapatista. Los destacados generales decidieron reunirse para plenar la oposición del gobierno carrancista. Una vez de acuerdo, firmaron el 4 de diciembre de 1914 el Pacto de Xochimilco, en el que decidieron que la división del norte y el ejército liberado del sur unieran fuerzas en contra de Carranza. Asimismo, convinieron que la lucha seguiría hasta conseguir el reparto agrario y que ninguno de ellos ocuparía la presidencia, ya que este debería recaer en un civil. Mientras tanto, Carranza instaló su gobierno en el puerto de Veracruz. México de nuevo estaba en guerra y Carranza recuperó la capital en 1916. Este general se alió con Estados Unidos, lo que desató la furia de Villa Quimario, un poblado de Nuevo México. Los estadounidenses enviaron una expedición punitiva sin éxito. Carranza recuperó el control del país. Decidieron convocar un congreso constituyente, donde se redactó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917, que aún permanece vigente. Desde entonces, Álvaro Obregón, al ser elegido como presidente el 1 de diciembre de 1920, consagró el derecho de la educación, los derechos laborales, la propiedad del Estado del producto, del subsuelo y la separación del Estado y Iglesia. Carranza, después de elecciones, asumiría como presidente. Para este punto, la mayoría de los líderes revolucionarios habían muerto, iniciando con Zapata al 10 de abril de 1910 a manos de los hombres de Carranza, y este mismo unos años después es asesinado por hombres de Álvaro Obregón el 21 de mayo de 1920, y el 20 de julio de 1923 es asesinado Pancho Villa a manos de hombres de Álvaro Obregón, marcando el final de una de las etapas más importantes en la historia de nuestro país.